Bueno, entonces, de nuevo, buenos días chicos, chicas, espero que estén bastante bien. Eh, Vamos a iniciar dando lectura al laboratorio que estamos pues, realizando esta semana. El laboratorio es el número 4 y tiene como tema primordial la parte de funciones y ciclos en Python. ¿Ok? Recordemos por favor el formato a la hora de hacer la entrega del, del laboratorio, por favor. La fecha límite, pues se corre 2 días debido al atraso ahí que hubo. Entonces, entregamos el viernes 20 dice aquí 11 de la noche, pero puede ser a cualquier hora, ¿ok? El mismo viernes, bueno, jueves antes, les asigno el laboratorio número 5 y les pongo la explicación del mismo, ¿ok? El total son 3 ejercicios. Vamos a verlos cada uno por si tienen alguna duda al respecto. El primero, desarrollar una función en Python. Como ven acá, son funciones lo que tienen que desarrollar. Okay, entonces, las van a desarrollar las tres en un mismo archivo, en un mismo código fuente y van a colocarlo, como ya habíamos hablado, en la parte del bloque, en el bloque que habíamos destinado para funciones al inicio del código. Y el bloque principal es el que se va a encargar de llamar cada una de las funciones y pedir datos al usuario, etcétera, ¿ok? Entonces lo va a hacer todo en el mismo archivo. Como dice por acá, desarrolle una función en Python que determine si dos números enteros positivos buenos días, son números amigos, ¿ok? Estos valores, o sea, los números A y B, se reciben como parámetro en la función. O sea, su función va a recibir, buenos días, su función va a recibir estos datos como parámetro. No los va a asignar dentro de la función, no se van a pedir al usuario dentro de la función, sino que ya esos dos valores son parámetros de la misma, o sea, son dos valores de parámetro, tanto A y B. ¿Ok? Entonces, esta función va a determinar si esos dos números que recibe como parámetros son dos números amigos. Ahora bien, dos números enteros son amigos si la suma de los divisores propios de A es igual a B y si la suma de los divisores propios de B es igual a A. ¿Ok? Los divisores propios de un número incluyen a la unidad, o sea, incluyen el número 1, pero no incluyen al mismo número, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración. Un ejemplo de dos números amigos son los números 220 y 284. ¿Ok? Si obtenemos los divisores propios de 220, estos van a ser el 1, el 2, el 4, el 5, 10, 11, 20, 22, 44, 5, 5 y por último el 110. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos los divisores propios de un número? Bueno, recordemos que tenemos tenemos un operador que nos permite obtener el residuo de una división. Entonces, si el residuo de la división es 0, o sea, si es una división exacta, significa que el número, por decir x, es divisible entre ese número, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo les recomendaría ir analizando primero con el número a. Entonces, sacan todos los divisores, hacen un ciclo for que va de i igual 1 hasta a, ¿ok? Como ya sabemos que no incluye el límite superior del rango, entonces va a tener, digamos, va a llegar hasta a menos 1. Entonces por ahí no van a obtenerlo. Y ahí empiezan a hacer las divisiones. A entre i, ¿verdad? Si utilizan un ciclo for. Entonces, bueno, los módulos. Entonces ustedes validan. If a módulo i es igual a 0, pues quiere decir que el número i divide a a. Entonces, lo que hacen es manejar e inicializar antes del proceso, inicializar ¿cómo se llama esto? Un acumulador, una sumatoria en 0, y dicen, bueno, sumatoria, se le asigna lo que tiene sumatoria más i. Entonces, al finalizar del ciclo, ¿qué van a tener? La suma de todos los números que dividen a. ¿Ok? Básicamente es una idea de hacerlo para que lo vayan pensando. Ok, entonces,
Una vez que tienen la suma de todos los divisores propios de A, hacen lo propio con B. Entonces sacan la suma de todos los divisores propios de B, con un proceso igual, un proceso similar. Ok, entonces, en este caso, en el ejemplo, los divisores propios de B, que es 284, buenas, serían el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142. Ahora bien, sigue un proceso que tienen que hacer de validar si A es igual a la suma de todos los divisores propios de B y si B es igual a la suma de todos los divisores propios de A. Si esas dos condiciones se cumplen, significa que los números son amigos. ¿Y qué tienen que hacer? Ok, tienen que retornar, o sea, hacer un return en su función de un valor. Yo les sugiero un booleano o un entero que me diga o que diga si ese valor que están, ese par de valores que están analizando son o no números amigos. O sea, pueden retornar true, o sea, hacen una variable, qué sé yo, si esa condición que les dije anteriormente se cumple, a variable se le asigna true, else variable igual false. Entonces, hacen un return de la variable y cuando la llaman, ustedes validan. Si el resultado de la invocación de la función es igual a verdadero, significa que los dos números que envié como parámetros son amigos. Si es igual a false, significa que no son amigos. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Que su función entregue o devuelva o retorne un valor que indique si los dos números enteros que recibió como parámetro A y B son o no números amigos. ¿Ok? No tiene que estar haciendo un return de texto, nada. O sea, tiene que ser un return de un dato que me indique o que le indique a quien invoca la función que esos dos números son o no números amigos. ¿Ok? Como dice por acá, su función debe retornar una variable, puede ser booleana, que indique si los dos números enteros que se están analizando son o no números amigos. ¿Ok? Para que les sirva como prueba, otras parejas de números amigos para que no tengan que estar inventando son estas que les pongo por acá. Por ejemplo, si envían estos datos 1184 y 1210, debería darles como resultado que son números amigos. ¿Ok? Y así con esas parejas de números que ven ahí. ¿Ok? Adicional al 220 y el 284. En el bloque principal, ustedes van a solicitar para este primer ejercicio, van a solicitar los dos números enteros positivos al usuario. ¿Ok? Para que programen ahí, ¿verdad? Y los envían como parámetro a la función. No sé si tienen alguna duda, comentario para el primer ejercicio. Ok. El segundo ejercicio, también desarrollar una función en Python que determine si un número entero n es un número perfecto. En este caso también el número n es recibido en la función como parámetro. ¿Ok? Y debe retornar también un indicador o un valor que determine si el número n que se está recibiendo como parámetro es o no un número perfecto. ¿Ok? O sea, que retorne verdadero si es un número perfecto o retorne falso en caso contrario. Ahora bien, un número es un número perfecto si es igual, o sea, si este número, o sea, si n es igual a la suma de todos sus divisores positivos sin incluir el propio número. ¿Ok? Por ejemplo, el 6. El 6, ay, se me chispoteó aquí. El 6 es un número perfecto. ¿Por qué? Porque el 6 tiene como divisores al 1, al 2 y al 3. No contamos el mismo número, ¿verdad? Porque si no, ninguno sería perfecto. Entonces, a la hora de hacer esa sumatoria, los divisores propios, 1 más 2, 3, más 3, 6. Como la suma de los divisores propios de 6 es igual al propio número, o sea, 6, entonces 6 decimos que es un número perfecto. ¿Ok? Los siguientes números perfectos después del 6 serían el 28, el 496, el 8128, el 33.550.336 y ese otro número que mejor no voy a decir porque no me equivoco y me hacen bullying. ¿Ok? Entonces, su función como tal tiene que recibir el valor que se le pide al usuario, el valor de n, ¿verdad? Y
va a retornar, hace todo el procedimiento interno. Pueden reutilizar código del ejercicio anterior para obtener los divisores propios, el sumatorio de los divisores propios. Está muy fácil este. ¿Ok? Y con base en eso, retornar un valor booleano, true si es perfecto, false si no, que indique precisamente eso, si es o no un número perfecto. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este número 2? ¿Sí? Entonces, digamos, el bloque principal es escribir n es igual a ta, para que el usuario le ingrese en la función pongo el parámetro que sea como N. o sea, también pongo un parámetro. No, es que cuando usted, digamos, en el bloque principal dice n es igual a int, input, y digite un número. Perfecto, entonces ya usted tiene el valor de n. Entonces, a la hora de usted desarrollar la función, usted hace su función def, qué sé yo, es número perfecto, paréntesis, recibe una n o el parámetro que usted le quiera llamar, el nombre que le quiera dar. Entonces, cuando usted va a llamar a la función, o sea, usted va a hacer algo así que dice como resultado igual el nombre de la función que usted le dio, digamos, el número perfecto y entre paréntesis envía el dato que envió, que capturó del usuario. Y eso es, básicamente. O sea, dentro de la función no tienen que pedir nada al usuario, no tienen que hacer input, no tienen que hacer nada ni inventarse un número dentro. O sea, su función recibe el número, recibe el parámetro, trabaja con el parámetro y termina, ¿ok? Bueno, termina retornando un valor, pero no tiene que ahí hacer ninguna interacción, ni inventarse un número, ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Todo bien? Ok. ¿Alguna otra duda con respecto al número 2? Ok, bueno. El número 3 es el ejercicio, es un poquito más elaborado, pero de hecho se resuelve en menos líneas de código que los dos anteriores. Pero bueno, esas son las cosas interesantes. El número 3 plantea resolver el algoritmo básico de Euclides. Entonces, uno de los algoritmos más antiguos que existe es precisamente el algoritmo de Euclides. Se llama así en honor al matemático griego Euclides, quien lo describió en sus libros séptimo y décimo. ¿Okay? Este algoritmo, o sea, el algoritmo de Euclides, nos permite hallar el máximo común divisor o MCD de dos números por lo general positivos y enteros. ¿Okay? Enteros y positivos. Euclides lo plantea originalmente como una serie de restas sucesivas. Esto que vamos a desarrollar es digamos, la base o el algoritmo base de Euclides. Hay variantes del mismo, pero vamos a programar específicamente este, ¿ok? Si alguien ha tenido experiencia o ha visto algún momento, alguna vez matemática, bueno, eh, aritmética modular o cosas de ese estilo, se van a dar cuenta que existen variantes de este algoritmo. Bueno, en esencia es el mismo, pero se utiliza una variante de algoritmo de Euclides extendido para tener los máximos comunes divisores y poder hacer las cosas. Pero bueno, si algún día lo ven por ahí, se van a acordar. Mira que el profe nos mencionó aritmética modular y otras cosas ahí. Pero bueno, se utiliza también ese algoritmo. Ahora bien, entonces, como les comentaba, la base o el concepto base del algoritmo es una sucesión de restas. ¿Ok? El proceso en sí consiste en trabajar con dos números enteros positivos, llamémosles A y B, donde A es mayor que B, para poder hacer la parte de las restas, ¿verdad? Entonces, en este caso se resta al mayor A, o sea, se resta al número A el número B. Y se sigue haciendo ese proceso hasta llegar al momento donde A y B son iguales. En otras palabras, donde la resta nos va a dar 0. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver acá, teniendo dos valores, llamémosles A y B, que vamos a recibir también como parámetro. Por ejemplo, el 3768 y el 1727. Aquí hago un paréntesis. La función les va a pedir o sea, va a pedir como parámetro, va a tener como parámetro los números A y B. Aquí tenemos dos opciones y se los dejo a su criterio. Estos números también se los vamos a pedir al usuario, no dentro de la función, sino dentro del bloque principal. Entonces,
siempre el valor de A, perdón, debe ser mayor que B. Entonces, ya sea que lo validen a la hora del ingreso de los datos, por ejemplo, le piden al usuario el número A y luego validan que el número B, o sea, el segundo que le van a pedir, tiene que ser menor estricto que A. Entonces ahí ya ustedes se aseguran de que ya el valor es menor. O bien pueden pedir los valores sin ninguna restricción al usuario. O sea, puede meter primero un valor y luego meter el segundo, o sea, el de B mayor que el primero. Envían los datos así y dentro de la función ustedes pueden hacer un pequeño procedimiento antes de empezar, un pequeño algoritmo que determine si B es mayor que A, entonces les voy a dar vuelta. ¿Cómo se les da vuelta? Es muy sencillo. O sea, para intercambiar dos valores van a ocupar un tercero que es como auxiliar. Entonces dice, bueno, si B es mayor que A, entonces lo ocupo al revés, ocupo que A sea mayor que B. Entonces voy a decir auxiliar, una variable de cualquiera, le asigno A le asigno lo que tiene B y a B le asigno lo que tiene auxiliar y ya con eso les di vuelta. Entonces ya ustedes se aseguran que el valor de A siempre va a ser mayor que B, nada más. Ok, eso lo pueden hacer. O pueden hacer ambos, o sea, pueden validar los dos, o sea, pueden hacer validar que el usuario meta un valor ahí, que el B sea estrictamente menor que el A, y adicional también lo hacen en el código. Como les dije, esas líneas de código eso que les dije son 4 líneas de código y es muy sencillo, ¿ok? Pues ahí lo tienen para que siempre sea así. Bueno, ya teniendo los valores A y B, por ejemplo, 3768 y 1727, empezamos a hacer una resta sucesiva. Esta resta sucesiva va a estar en un ciclo. Yo les diría, bueno, mientras A sea diferente de B, se va a ejecutar la resta sucesiva. Ya cuando A sea igual a B, y ahí ya terminó. Entonces el máximo común divisor va a ser cualquiera de los dos, A o B, porque son iguales. Pero bueno, hagamos primero el algoritmo. Entonces tenemos, la primera parte sería, la primera iteración sería restar A menos B. Entonces en este caso, por ejemplo acá, ahí, ¿verdad? Ahí se ve bien. A es igual a 3768 y B es igual a 1727. La resta de ambos nos da 2041. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que hacer una pregunta, porque siempre para la otra iteración vamos a restar el mayor menos el menor. Entonces, en este caso, 2041, que es el resultado, siempre lo vamos a comparar con B. Entonces, 2041 es mayor que 1727. Entonces, para la siguiente iteración, A pasa a valer lo que tiene el resultado, o sea, 2041, y B permanece en el valor que tenía, o sea, 1727. En la segunda iteración va a restar 2041 menos 1727. Esto nos da 314. Como 314 es menor que el valor de B, entonces para la siguiente iteración A pasa a ser B y B pasa a ser resultado. Siempre es el mayor menos el menor. En esta iteración tenemos 1727 menos 314 nos da 1413. Volvemos a evaluar. Como 1413 es mayor que 314, para la otra iteración A pasa a ser 1413 y B se mantiene en 314. ¿Ok? En esta iteración volvemos a hacer 1413 menos 314 nos da 1099. Como 1099 es mayor que 314, para la otra iteración 1099 pasa a ser el valor de A, o A pasa a ser 1099 y B se mantiene en 314. Vuelvo a hacer la resta. 1099 menos 314 nos da 785. Como 785 es mayor que 314, para la otra iteración A pasa a ser 785 y B sigue siendo 314.
La siguiente iteración, 785 menos 314, nos da 471. Como B es menor, o bueno, como el resultado es mayor que 314, o sea, el valor de B, o sea, 471 es mayor que B, entonces en la otra iteración, 471 pasa a ser el valor de A y 314 se mantiene siendo el valor de B. Ahora bien, 471 menos 314 nos da 157. Ahora aquí ya es diferente. Como 157 es menor que B, para esta iteración A pasa a ser 314 y B 157. 314 menos 157 nos da 157. ¿Ok? En este momento ya podríamos terminar el ciclo. ¿Por qué? Porque A pasaría a ser 157 y B pasa a ser 157. Entonces, el ciclo debería terminar ahí. ¿Por qué? Porque es mientras A sea diferente de B. Como ya son iguales, entonces ya llegamos al punto donde queríamos. Si yo hago esa resta, me va a dar 0. Entonces, el máximo común divisor, cuando ya llega un punto donde A y B son iguales, es precisamente el valor de A o el valor de B. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ok? Y ahí me detengo. Ahí me detengo y termino de hacer esas restas sucesivas y obtengo el máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor de 3768 y 1727 es 157. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben hacer? Desarrollar en Python una función que reciba como parámetro los valores de A y B, los cuales quiero determinar cuál es su máximo común divisor, y retornar el máximo común divisor precisamente. En esta van a retornar ese valor entero, que es el máximo común divisor, y no es como los dos anteriores que retorna true o false, en este retorna el valor como tal. Los valores de A y B se los piden al usuario fuera de la función, o sea, en el bloque principal, antes de invocar a la función. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ajá. Entonces, digamos, en la función tendré que poner lo del ciclo de que mientras hace diferente de... La función hace todo el algoritmo, Ajá. exceptuando pedir los datos porque los recibe con parámetros. Digamos, como el ciclo de que, o sea, con la condición de que... Mientras A sea diferente de B, digamos, puede ser así. Como la resta inicial y después tengo que poner if, o sea, si B es mayor que... Todo dentro del ciclo. Todo dentro del ciclo, pero es que si ya le digo cómo lo hace, pues ya le digo cómo lo hace, ¿verdad? O sea, si le digo que sí, no. Pero sí, dentro... O sea, toda esa validación, primero hace A menos B igual resultado. Y resultado, taca, taca, hace una cosa. Else hace otra. Y entonces, como siguen siendo A y B diferentes, pues va a volver a ingresar al ciclo. Y así se va a ir repitiendo. Ese if, else, va a ir dentro del ciclo, lógicamente. Y el ciclo, lógicamente, va dentro de la función. Pero yo sigo sin tener claro cómo hacer el prueba número 1. Entonces, ¿cómo hacer un ejemplo parecido? O sea, ¿cómo programarlo como tal? O sea, no lo tengo claro. Yo creo que ninguno, porque eso es parte de hacerlo, pero vamos a ver. Con el número 3, ¿están claros? Okay. Ahorita todo el mundo, ya que se sienten a programar, nadie lo va a entender, pero espero que lo revisen bien. Es muy fácil. Si les digo que esto queda como en 4 o 5 líneas de código, no me van a creer, pero sí créanlo. Así queda más o menos. El número 1, el de los divisores propios de A y de B. Le puedo dar un tip, más o menos. Lo que tiene que programar acá es si los dos números son amigos. Cuando un número A es amigo de un número B. Primero obtengo todos los divisores propios, o más bien, la suma de todos los divisores propios de A, sin contar el propio número, ¿verdad? O sea, por ejemplo, divisores propios de 220. O sea, todos los números menores estrictos que 220 que dividen a 220 de manera exacta. O sea que el residuo
de dividir ese número, bueno, 220 entre ese número es 0. Entonces tengo que sumarlos todos. Por ejemplo, con el 220 son el 1, porque empieza con la unidad, eso sí está bien, el 2, el 4, el 5, el 10, el 11, el 20, el 22, el 44, el 55 y el 110. No me interesa conocer quiénes son, me interesa saber cuánto suman todos ellos. ¿Ok? Entonces, a la hora de sumarlos, o sea, cuando usted los está calculando, yo les sugeriría que lo hicieran con un ciclo for, que va de 1 hasta A, en este caso. ¿Por qué de 1 hasta A? Porque iría de 1 hasta A, hasta 1 menos el valor de A. Entonces empiezan a hacer, dentro del ciclo, if A módulo B es igual, if A módulo I es igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que fue una división exacta, o sea que ese número I divide a A. Entonces, voy a tener una variable que me va a acumular todos los valores de I que dividen a A, o sea, a esta variable o a este contador a este acumulador de divisores de A, le digo que le asigno lo que tiene, que empieza en 0, la primera, más el valor de I que acabo de encontrar. Entonces ahí ya los voy acumulando, los voy sumando todos. Ya cuando termino de hacer ese proceso, voy a tener el valor de A, lógicamente, y voy a tener un acumulador o una sumatoria con todos los divisores propios de A. ¿Ok? Ahora hago lo mismo con B. Hago un ciclo que va de I hasta B y hago lo mismo. Pero necesito una variable que me vaya acumulando los divisores propios que voy encontrando diferente de la anterior, ¿verdad? Porque si no le caigo encima. ¿Perdón? No. La variable I puede ser la misma porque es para el ciclo. Lo que ocupa es una variable que acumule los divisores propios de A y otra que acumule los divisores propios de B, con ese procedimiento que le acabo de sugerir. Ahora bien, cuando termine de hacer ese ciclo de I igual o un rango que va de 1 hasta B, ya obtengo dos valores. Ya voy a tener, digamos, el valor que se llama, no sé, le podemos poner sumatoria de divisores A y sumatoria de divisores B. Lo que sigue es simplemente comparar A versus la sumatoria de los divisores de B y comparar B versus la sumatoria de los divisores de A. Si ambos se cumplen, o sea, si B es igual a la sumatoria de los divisores propios de A y A es igual a la sumatoria de los divisores propios de B, o sea, si las dos condiciones se cumplen, quiere decir que los números son amigos. Si no se cumplen, o sea, si no son iguales, entonces simplemente no son amigos. ¿Ok? No sé si me queda. Y ahora es que lo programe, pues prácticamente le dije cómo hacerlo. Los demás les queda claro, más o menos cómo verlo. Cuando ustedes atacan un problema, siempre piensen en la manera sencilla. Traten primero de pensar en la manera más sencilla de hacerlo. Primero lo hacen en papel, ¿verdad? Por ejemplo, rehacen este ejemplo que está acá. Yo les estoy diciendo cuáles son los divisores propios de 220, aquí. Pero ustedes digan, bueno, ¿cómo obtengo los divisores propios de 220? ¿Verdad? Es más, el ciclo ni siquiera debería ir desde el ciclo que va a obtener los divisores. Ni siquiera debería ir desde 1 hasta A o desde 1 hasta B. Debería ir desde 1 hasta A o la división entera de A entre 2. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, 220, el divisor más grande que voy a encontrar es el 110. Ya de 110 para arriba no lo va a dividir de manera exacta, porque me va a dar 0 punto algo, o sea, no me va a dar 1. Bueno, no me va a dar 2, me va a dar 1 punto algo, 1 punto lo que sea. ¿Ok? Entonces debería ir a la mitad. Entonces uno ahí lo va pensando, mira, bueno, eso, ¿y cómo lo voy haciendo? Bueno, ¿cómo sé que el 11 es un divisor propio de 220? Bueno, porque 220 entre 11 da X y sobra 0, o sea, sobra. Para eso es el residuo, para ir viendo.
y no ocupo conocer los divisores propios. Aquí se los pongo para que sepan cuáles son, pero no ocupo, a nivel de algoritmo, no necesito saber quiénes son, sino cuántos suman en total ellos. Entonces es sencillo meter una variable acumuladora o una variable sumatoria inicializada en 0 y que ella vaya sumando cada vez que encuentre un valor en el ciclo, cada vez que encuentre un valor y que divida a o el valor quien sea. Si la división es exacta, entonces sumo ese valor con los que ya tengo. Entonces, la primera vez sería 1. La segunda vez ese contador va a valer 1 más 2, 3. Cuando proceso el 3 no me va a dar exacto, o sea, 220 entre 3 no es división exacta, entonces el 3 no se va a tomar en cuenta. El acumulador sigue siendo 3. Cuando voy por el 4, bueno, 220 entre 4 me da residuo 0, entonces el 4 es divisor propio de 220. Entonces, al acumulador que ya en ese momento vale 3, le sumo 4, o sea, ahora vale 7, y así voy. Por ejemplo, con 5 también es exacto. Entonces, ese acumulador va a valer 7 anterior más 5, 12. Y ahí va a ir, bueno, ya con el 6 no da, con el 7 no da, con el 8 no da, con el 9 no da, con el 10 sí lo divide exacto. Entonces, lo que tenía anteriormente, más 10, y ahí va sumando, ¿hasta qué? Hasta llegar a un momento, o hasta llegar a la mitad del valor, o sea, a la mitad de 220, que precisamente lo va a dividir y va a dar 2, ¿verdad? 220 entre 110 nos da 2. Y ahí, sumo ese valor, o sea, el 110, a la bolsa que tenía o al acumulador que tenía, y ahí puedo seguir, pero bueno, ya no va a tener sentido, como les dije, porque ya no va a ser división exacta, 111, 112, ya no van a dividir de manera exacta en 220. ¿Ok? Pero bueno, esa es una manera de verlo. Ajá. A mí no me queda bien claro cuál es el propósito de retornar dentro de una función. Es el sentido de una función, retornar un valor. Pero también lo podemos hacer sin retornar. No, no porque le estoy diciendo que no, pero una función como tal, ya la vamos a repasar. Una función como tal se invoca y no es que tiene que hacer código ahí, porque tal vez los ejemplos que hemos hecho son sencillos, pero el sentido de una función es que realice un procedimiento, o sea, realice un pequeño algoritmo y retorne un valor resultado de ese algoritmo, ya sea un cálculo, ya sea, por lo general son cálculos, por lo general también son resultados de algo, ¿ok? Sí se puede hacer, o sea, por ejemplo, un ejercicio así, sí se puede hacer sin retornar un valor, pero el sentido de una función en la vida real, digamos, ya cuando uno programa algo, es retornar un valor. Dígase, por ejemplo, no sé, ustedes están haciendo un laboratorio X, están buscando que un valor converja en algo, o que un algoritmo o lo que sea converja. Entonces ustedes van a decir, bueno, entonces después de X cantidad de iteraciones, converge a tanto. Entonces, ese valor que ustedes van a tener, en ese ejemplo en particular que les estoy dando, o sea, si ustedes no lo retornan, quien invocó la función, o sea, solo va a vivir dentro de la función, o sea, quien invocó esa función no, lo va a perder. Entonces, no piense ahorita como que es que esto yo lo puedo hacer sin retornar valores. O sea, sí se puede hacer, pero no es el sentido de una función. El sentido de la función como tal es retornar un valor. Es más, en matemática, si usted tiene f de x es igual a 3x más b, o 3x más 5, digamos, para no poner tanta variable, f de 4, ¿cuánto es? Sería 3 por 4 más 5. O sea, ese f de algo retorna un valor, ¿no es cierto? O sea, o equivale a un valor. Es exactamente igual que una función en programación. Una función en programación necesita retornar un valor, o sea, se convierte en un valor como tal, ¿verdad? O sea, si usted tiene en álgebra, como le digo, f de x igual a 3 por x más b, va a seguir más 5, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi función, pero ya cuando yo le doy valores a x,
f de 5 no se queda ahí. O sea, ¿para qué voy a retornar f de? No, f de 5 vale algo. ¿Qué vale? Bueno, 3 por 5 más 5. 3 por 5, 15 más 5, 20. O sea, f de 5 para esa función en particular, ¿cuánto vale? 20. O sea, si usted busca hacer una analogía, en ese caso, la función estaría retornando un 20 cuando yo le envío como parámetro un 5. ¿Okay? Más o menos esa es tratar de ver como esa analogía. ¿Ok? No sé si más o menos le queda claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguna duda en particular con respecto al laboratorio? ¿Todo ok? Bueno, como veo, hay algunas debilidades en la parte de funciones, que es normal, estamos empezándolo. Vamos a recordar un poco las funciones en Python. Recordemos que la función no es más que un bloque de código que realiza una determinada tarea. Pero no es solo un bloque ahí que vive por vivir, o sea, que ejecuta algo y termina, no, sino que la idea es que ejecute algo que podamos reutilizar. Por eso es que lo segregamos en funciones o lo dividimos en funciones, porque ese código lo podemos reutilizar. Y eventualmente ese código lo podemos hacer que retorne un valor. ¿Qué sé yo? Hacemos una función que, vean el ejemplo del laboratorio. Una función que determina el máximo común divisor de dos valores que recibe como parámetro. ¿Ok? Si esa función no retorna un valor, o sea, simplemente dice, bueno, el máximo común divisor es tanto y nunca retorna ese valor, ¿para qué funciona? O sea, es simplemente académico. Pero, si ya le tenemos sentido a esa función, por ejemplo, que necesitamos el máximo común divisor en un cálculo X y lo necesito hacer o lo necesito calcular varias veces, tal vez meterlo dentro de un ciclo o algo así. Entonces, esa función como tal, no voy a estar haciendo ¿cómo se llama? No voy a estar programando el algoritmo de Euclides a cada rato, o sea, en cada lado, sino que referencio esa función, o sea, llamo esa función y esa función como tal hace el cálculo y me retorna el MCD. O sea, ya me preocupo solo una vez de programar la función y la puedo llamar desde donde yo quiera o en el momento que yo quiera y sé que a la hora de invocar esa función ella me va a retornar un valor numérico con el máximo común divisor. ¿Ok? Ese es el sentido de una función. Entonces una función será una porción o bloque de código reutilizable, y ahí la palabra, le hago énfasis, reutilizable, que se encarga de realizar una determinada tarea. Las funciones como tal se definen, como ya habíamos visto, con la palabra reservada def, el nombre de la función, que además está a decirles que aplica las mismas buenas prácticas para nombrar variables. Dígase que tiene que ser nombres significativos. Si es un nombre compuesto de varias palabras, las puedo dividir con guión bajo o las puedo pegar, pero la letra inicial de cada palabra debe ir en mayúscula, exceptuando la primera. Okay, la primera palabra empieza con minúscula. ¿Ok? Después tengo los paréntesis y dentro, si la función ocupa parámetros, pues se los especifico. Si no ocupa, pues no se los especifico. Y los dos puntos para dar inicio al bloque. ¿Ok? El bloque de código termina cuando termina la tabulación propia de ese bloque. Cuando me devuelvo un nivel de tabulación, por decirlo así, o me quedo al nivel 0 de tabulación. ¿Ok? Así es básicamente como declaramos una función. Las funciones como tales, por ejemplo acá, como les dije, pueden tener parámetros o no. Y adicional, pueden tener o no valores de retorno. Por lo general, no se usan funciones, o sea, no tiene sentido utilizar una función que no tenga un valor de retorno. ¿Por qué? Porque simplemente simplemente el sentido de esa función sería ejecutar código y ya, que ahí quede. Porque recordemos que las variables viven,
Por ejemplo, si una variable es declarada dentro de la función, vive única y exclusivamente mientras vive ese bloque de la función. No la puedo referenciar afuera en ningún momento. O sea, todos esos datos, todas esas variables que yo pueda declarar o pueda utilizar dentro de la función, se mueren ahí. ¿Okay? A no ser que yo retorne algún tipo de valor específico en donde pues logro capturar, por así decirlo, o logro rescatar el valor de alguna variable. Entonces las funciones pueden retornar datos o no. Como les dije, no tiene mucho sentido hacer una función que no retorne valores. Por lo general siempre retornan un valor. ¿Por qué? Porque la función tiene que hacer algo. O sea, tiene que ser algo interesante, o sea, tiene que ser algo que realmente valga la, ¿cómo se llama? La pena segregar o modularizar para poder reutilizar. Entonces, como les dije, para que una función retorne valores, el return va a ser lo último que se ejecuta de la función. Por eso siempre recomiendo que sea la última línea de la función. No andar haciendo returns ahí a lo loco. ¿Por qué? Porque es lo último que se ejecuta. Entonces, por ejemplo, acá, vean este. Yo perfectamente puedo meter en una función un pequeño algoritmo para solicitar datos al usuario y validarlos, ¿verdad? Y no tengo que hacer en el código principal input no sé qué, sino que simplemente hago una función llamada obtener información, obtener valor del usuario o el nombre que ustedes quieran ponerle, y dentro de esa función hace todo esto. Por ejemplo, variable igual input, ingrese un número, y hacen ahí toda la validación, si fuese el caso, de que el número tiene que ser positivo y toda la lógica, y retornan el valor que metieron. Entonces, si ustedes tienen que estar pidiendo datos al usuario, o sea, dentro del bloque principal o en otra función, entonces, en vez de estar haciendo todo dentro, input, taca, lo pasan a una función y referencian la función, nada más llaman a la función y eso se encarga de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan y quieren cambiar el texto, quieren cambiar el texto que le van a decir al usuario, no lo tienen que cambiar en un montón de lugares, sino que lo cambian en una sola vez. O sea, lo cambian en un solo punto, y como esa función ustedes la van a estar llamando en todo lado, y pues siempre se va a llamar a la misma función, va a ser el mismo procedimiento y va a retornar el valor. ¿Ok? Eso es parte de la reutilización del código, el concepto de reutilización del código fuente. ¿Ok? Entonces, como les digo, el return lo que va a hacer es retornar el valor que tiene la variable en ese momento. ¿Ok? ¿Cómo invocamos a las funciones? Ya hemos visto, las funciones se pueden invocar desde el bloque principal de nuestro código, o se pueden invocar dentro de otras funciones. ¿Okay? Una función puede invocar a otra función. Es más, una función se puede invocar a sí misma. Eso se llama recursividad, que después vamos a ver qué es. Pero se puede invocar desde cualquier lado del código prácticamente, desde el bloque principal u otras funciones. ¿Ok? Y simplemente se coloca su nombre. Cuando no retorna datos, simplemente colocamos el nombre y ya. Eso hace, lo que hace el programa es revisar, cuando está haciendo el proceso de compilado, revisar, bueno, aquí están haciendo referencia a una función o le llamado a una función, él va y busca donde están definidas las funciones y ve si está definida y ejecuta el código y termina. O sea, este código muere. Si aquí yo declaro variables y hago un montón de cosas interesantes, todo muere cuando se terminó la función. ¿Ok? En cambio, cuando una función retorna datos, lo que va a retornar es el dato como tal que quiero en ese momento, o el dato como tal que estoy diciendo que retorne. Puede ser uno, pueden ser varios, como ya habíamos visto, separados por comas. Entonces, cuando referencio, cuando llamo a esa función, bueno, lo que voy a hacer es tomar la invocación de la función y asignarla a una variable para que no se pierda el valor. Vean, en este caso, aquí definimos la función y en el bloque principal decimos al número, que es una variable cualquiera que quiera definir, le asignamos el resultado o lo que vale la función. ¿Y qué es lo que vale la función? Bueno,
lo que yo retorne de la misma. En este ejemplo, que es muy sencillo, simplemente un número entero ingresado por el usuario. Número entero ingresado por el usuario y lo vamos a meter acá. Si no, o sea, si yo llamo la función sin hacer esta asignación, simplemente el valor se pierde. Otra cosa importante con las funciones, todo lo que declare, como ya les comenté, todo lo que declare aquí adentro, los nombres de variables y todo lo demás, son válidos o viven única y exclusivamente cuando vive la función. O sea, esta variable llamada variable no la puedo referenciar por fuera porque aquí muere. Aquí ya ella murió. Lo que estoy, al decir return variable, lo que estoy retornando es el valor que tiene esa variable en ese momento. O sea, el dato. Entonces, aquí yo podría tener una variable que se llame, valga la redundancia, variable, también aquí afuera. Se pueden llamar igual, pero no son la misma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este caso, la variable es parte o la estoy declarando dentro de la función y solo vive dentro de la función. ¿Okay? Al igual, también dentro de una función no puedo hacer referencia a variables declaradas fuera de la función porque simplemente no viven en su ámbito, o sea, son cosas diferentes. O sea, la función es un barrio cerrado, ahí no entra nadie a no ser que entre por parámetro, ¿ok? Y no sale nadie a no ser que salga por un return, ¿ok? O sea, es una cuestión bastante cerrada. Ajá. En caso de que yo haga un return, digamos, de dos variables. Cuando usted hace un return de dos variables, por ejemplo, pone aquí variable 1, variable 2, a la hora de capturarlo, tiene que colocar dos variables para para obtener el resultado. Y van a ser en el orden de que usted lo especifique acá, perdón. ¿Cómo igual solo mi función 2, por ejemplo? No, bueno, mi función, exactamente. Aquí está retornando una variable. Si yo quisiera que retornara dos variables o dos datos, usted pone return la variable, coma, y lo otro que quiere retornar, ya sea un dato o una variable. Y a la hora de capturarlo, aquí se perdería una de las dos. Entonces, necesita dos variables aquí también. Por ejemplo, número 1, número 2, igual a la invocación. ¿Ok? Y puede retornar más de uno. Pero, eventualmente, cuando, digamos, 1 o 2 es el estándar, digamos. Cuando ya se ocupa retornar muchas cosas, o sea, por ejemplo, una lista o algo así, se retorna precisamente una lista que ya tienen varias cosas, pero cuando son datos sencillos, 1 o 2 a lo sumo. ¿Ok? ¿Alguien más se ha levantado la mano? Ok. Digamos, yo tengo una función que me retorna dos variables, y en un momento de esa función solo ocupo la segunda variable. ¿Hay una manera de solo obtener la segunda y no tener la primera? No, porque usted está retornando siempre dos variables. O sea, ya usted lo programó para que retorne dos. Si usted solo ocupa la segunda, capture ambas y discrimine la que no ocupa. Sí. Ok. Parámetros en funciones. Entonces, como ya les dije, la función es un barrio cerrado. O sea, es un domo cerrado donde ahí adentro nadie sabe qué pasa. Imagínenselo de esa manera. Es un domo donde ahí no entra ni sale nadie a no ser por los medios especificados. ¿Y cómo son? Bueno, pueden entrar a nivel de parámetros y pueden salir por el retorno. Nada más. O sea, ahí, si alguien ahí se llama Pepito, si alguien ahí se llama X, si alguien se llama Y, si alguien se llama Agapito, yo no sé, ahí por fuera yo veo que solo es un domo cerrado y ahí se ve, para entrar que esa función que no, tiene que entrar como parámetro y listo. ¿Y cómo se llaman las variables que están allá adentro? ¿Y qué le importa? O sea, no es cosa suya. O sea, usted manda los parámetros que me está pidiendo y va a tener un valor de retorno y ya. Si allá adentro hay 25,000 variables o 25,000 gentes con nombres diferentes o nombres repetidos o los que están afuera, eso no es cosa suya, usted no le importa, usted no sabe. Básicamente eso es como ver una función. Ok, claro, ustedes son los dueños del código, ustedes saben que está allá adentro. Pero a nivel de ejecución, eso es básicamente lo que pasa. Ahora bien,
Para definir parámetros en las funciones, a la hora de declarar la función dentro de los paréntesis, meto las variables o los nombres de variables, que en este caso los vamos a llamar argumentos o parámetros, que necesito. Una función, como ya vimos, puede recibir de 0 a n parámetros. Si ocupo que reciba un parámetro, pues meto el nombre del parámetro que yo quiera. Si ocupo 2, los voy dividiendo con comas. El primero, coma el segundo. Si ocupo 3, el primero, el segundo, el tercero, y así los que ocupe. ¿Ok? Los parámetros que ocupe. Entonces, dentro de la función, cuando yo más bien en la definición de la función, por ejemplo, en este caso, tenemos esta función llamada def, sumar valores, va a recibir dos parámetros, num1 y num2. ¿Qué tipo de datos son? Ni nada. Bueno, recordemos que Python es bastante flexible en ese caso, o sea, no necesito especificar el tipo de dato, y aquí tampoco. Esto viene siendo como una analogía a la declaración de la variable. O sea, aquí estoy declarando dos variables llamadas num1 y num2, pero no las estoy inicializando. O sea, no les estoy inicializando un valor aquí, sino que este valor o el valor que vaya a tener tanto num1 como num2 se los va a dar quien invoque a la función. ¿Ok? Pero aquí adentro yo puedo utilizar los valores num1 y num2 como si fuesen variables. De ahí esta nota que les puse. Num1 y num2 no son declarados dentro del bloque de la función. Simplemente se usan y ya, debido a que son parámetros. O sea, es el nombre que yo les dé. Y este nombre como tal es válido única y exclusivamente dentro del ámbito de la función, dentro de esta función. Entonces, en este ejemplo, tenemos una función que pide un valor, pide dos valores, o sea, para la hora de invocarlo, hace el cálculo y retorna un valor. Ven, esto es muy sencillo. Este es un ejemplo bastante fácil de sumar dos valores. ¿Y para qué? Si puedo utilizar el operador más, pues sí, es lógico, ¿verdad? Pero es para ilustrar. Cuando invocamos una función con parámetros, a la hora de invocarla, ya que esta función retorna, entonces vamos a guardar el resultado acá. Vamos a poner el nombre de la función como tal y le vamos a indicar los datos o los valores que quiero enviarle a la función. Estos pueden ser datos aquí constantes o valores numéricos de un solo, o perfectamente pueden ser otras variables. ¿Por qué? Porque lo que voy a enviar es el valor que tiene la variable en ese momento o el dato que estoy enviando. En este caso, 5 y 7. ¿Qué pasa con esta invocación acá? Cuando yo invoco sumar valores, ¿ven? Que ocupa dos parámetros, le envío aquí el 5, que va a quedar en un 1, y el 7, que va a quedar en un 2. ¿Ok? Y aquí a la hora de invocarlo, pues ya total sería igual a 5 más 7 igual 12, y esto retornaría un 12. ¿Ok? Es importante cuando declaran una variable el orden que le den a los parámetros, porque en ese orden que ustedes lo definieron, así es como los van a tener que utilizar. ¿Ok? Si el primer valor que ustedes declaran, o el primer parámetro que ustedes declaran se llama num1, va a ser siempre el primero. O sea, el primer valor que ustedes definan acá, ese va a ser el que se va a asignar en este. Y el segundo será el que se asigne acá, así el tercero también. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. Bueno. Vamos a ver ahora, adicional, como vimos aquí, como vemos por acá, una función, como ya vimos, yo le puedo definir cuántos parámetros quiero que tenga, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, todos separados por coma. Pero hay una manera de mandarle a una función algo que se llaman parámetros arbitrarios o parámetros múltiples. ¿Ok? Por ejemplo, una función que reciba parámetros, pero no sé si va a recibir 1, 2, 3
o n cantidad de parámetros. ¿Ok? Esto se permite en Python. Python es bastante flexible, bastante dinámico en ese sentido. O sea, en el ejemplo anterior, en num1 y num2, sabíamos que eran 2 valores. Perfectamente podría obtener más de un valor, o podría enviar más de un valor como parámetro, y no tener que decirle a la función que reciba 1, 2, 3, o sea, hacer diferentes definiciones de funciones, sino que con una sola definición podría capturar desde 1 hasta n parámetros. Eso es lo que llamamos parámetros múltiples o parámetros aleatorios, o arbitrarios, perdón. ¿Ok? Estos parámetros van a ser recibidos a nivel o en detalle como una lista o una tupla. Eso básicamente una lista o una tupla, antes de entrar al arreglo de la otra semana que vamos a ver, son datos ahí que vienen uno después de otro, como un listado. Imaginémonos que es como una losa, como estos mosaicos, y cada línea de esas es una lista. Entonces cada uno de los mosaiquitos es un espacio en la lista. Entonces así es como recibiría la información. Para recibir o para indicarle a una función que va a recibir parámetros arbitrarios o múltiples, vamos a definir un nombre de parámetro y le vamos a poner antes un asterisco. ¿Okay? Eso le va a indicar al compilador que esa función está predestinada, o ese parámetro como tal es un parámetro múltiple. O sea, no es un parámetro simple, no es un dato simple, sino que adentro va a haber una colección de datos, una colección de información. ¿Ok? Vamos a verlo en Python para que lo veamos un poco mejor. ¿Ok? Vamos a hacer por acá el ejemplo. Vamos a hacer por acá un ejemplillo ahí sencillo. Recordemos que las funciones siempre van a ir en el espacio para las funciones, ¿verdad? O sea, que va a ser el primero en el bloque, en el código como tal. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a hacer una función ahí que se llame recorrer parámetros. Ok. El nombre pues no es como muy significativo que digamos, porque simplemente lo que quiero es eso. Entonces vamos a decirle, bueno, va a recibir una lista de parámetros, vamos a poner por acá, pero aquí sería solo un dato, no, un valor. Si yo coloco un asterisco acá, le estoy diciendo que en ese identificador llamado param, ese nombre que yo asigné, ahí puede ir de 1 a n cantidad de parámetros metidos ahí adentro, todos embolsados, como decirlo así, de manera ordenada en una lista. ¿Ok? Vamos a ver por acá. ¿Ok? Y lo que voy a hacer acá es algo muy sencillo. ¿Se acuerdan? La semana anterior, tras anterior, cuando empezamos a ver ciclos for, que yo les dije que los ciclos for en Python son bastante dinámicos, bastante flexibles, bastante fuertes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pueden iterar sobre progresiones numéricas como rangos, que es lo que hasta ahorita lo hemos visto, ¿verdad? For i en un rango que va de x valor a n valor. Pero también pueden iterar sobre prácticamente lo que sea. Listas, tuplas, arreglos, otros strings, buffers y un montón de cosas más. Aquí vamos a utilizar el ciclo for para recorrer la lista de parámetros que me está enviando o que me están enviando acá. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? De una manera muy fácil. Igual for. Cuando yo utilizo el for para iterar sobre algo que no es un rango, por lo general ya no usamos la letra i, ni j, ni nada de esas, sino que vamos a poner un valor, vamos a poner un nombre, digamos, más significativo. O sea, ya no la i, j y todo, porque esa sirve para, o es más utilizada para iterar sobre rangos numéricos. Aquí lo que voy a hacer es ir recorriendo cada espacio que venga en esa lista, que se llama parámetros, obteniendo el valor que está en esa lista, en ese momento. Entonces pongámosle valor, algo más sencillo.
por cada valor presente en la lista de parámetros, y ya cuando lo referencio sin el asterisco, porque ocupo referenciar el nombre. El asterisco era solo para indicarle que aquí pueden ir más cosas. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este ciclo? Como les dije, ahorita que lo vamos a invocar, vamos a ver. Él va a tomar, vuelvo a recorrer, por ejemplo, ahí vienen 5 cosas. Él va a tomar desde la número 1 hasta la número 5 y va a obtener el parámetro y lo va a asignar en la variable valor. O sea, cada tiro lo va a reescribir. Cada tiro va a reescribir el valor. Pero él es tan inteligente, el ciclo for, ven que en ningún momento le estoy diciendo más que itere con una variable valor sobre una lista, que en este caso son parámetros. Entonces él va a saber desde dónde a dónde. O sea, si la lista tiene un dato, una vez. Si la lista tiene 10 datos, son 10 veces. Y él lo va a hacer. Y aquí, y simplemente lo que voy a hacer es decir que imprima lo que tiene el valor. Nada más, algo muy sencillo. ¿Ok? Así es como recorrería de manera secuencial y en orden la lista de parámetros. ¿Ok? Aquí en el bloque principal vamos a hacer la invocación. ¿Ok? Esta función no retorna nada. ¿Por qué? Porque es simplemente para ilustrar que ahí adentro hay un montón de parámetros y los vamos a imprimir. Entonces lo voy a mandar a llamar sin más ni más. Vamos a mandar aquí, recorrer parámetros. Y acá adentro, ve, dice que ocupa asterisco parámetros, ¿verdad? ¿Cuántos parámetros son? Los que sean. Vamos a enviarle 5 datos, pongámosle flotantes. 2.3, 1.9, 4.56, 9.2 y el 9.2, 9.2 y el último, qué sé yo, 7.6. ¿Ok? ¿Cuántos valores van acá? Acá van 1, 2, este sería 4.56 y sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En total. O sea, estamos enviando en una función que dice por ahí que recibe esto, nos estamos enviando 5 variables. ¿Ok? Ok, vamos a recorrer por acá, vamos a ejecutarlo. A ver, aquí un toquecito. Ahí está. ¿Ven? Yo podría poner, qué sé yo. ¿Ven? Aquí hay 5 parámetros que estoy enviando a la función. 5 por acá. ¿Podría poner uno más? Sí, perfectamente, sin ningún problema. Ahora hay un total de 7. ¿Podría quitarles? Sí, también podríamos perfectamente quitar parámetros. Y vean que no he modificado nada en la función. La función es dinámica para procesar la cantidad de parámetros que yo le mande. ¿Ok? ¿Sí? ¿Los parámetros tienen que ser el mismo tipo de datos? No, pueden ser diferentes, pero cuando pasa eso, o sea, cuando hace ese tipo de cosas, por lo general sepa, o más bien tenga el control de lo que está recibiendo y lo que está enviando, para que no haga una mezcolanza de tipos de datos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, voy a hacer ahorita una sumatoria de todos los valores que recibí, y si ahí va colado un texto, entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, este valor es 1, este valor es 2, este valor es 3, este valor es 4, este valor es 5, este valor es 6, este valor es 7, este valor es 8, este valor es 9, este valor es 10, este valor es 11, este valor es 12, este valor es 13, este valor es 14, este valor es 15, este valor es 16, este valor es 17, este valor es 18, este valor es 19, este valor es 20, este valor es 21, este valor es 22, este valor es 23, este valor es 24, este valor es 25, este valor es 26, este valor es 27, este valor es 28, este valor es 29, este valor es 30, este valor es 31, este valor es 32, este valor es 33, este valor es 34, este valor es 35, este valor es 36, este valor es 37, este valor es 38, este valor es 39, este valor es 40, este valor es 41, este valor es 42, este valor es 43, este valor es 44, este valor es 45, este valor es 46, este valor es 47, este valor es 48, este valor
en el momento donde procese el texto se va a dar un error. Pero, o sea, no todos los datos tienen que ser del mismo tipo, pero si tenga cuidado a la hora de procesarlos, ¿verdad? Si va a hacer algún tipo de cálculo o algo así. Ok. Vamos a ver. Hagamos un poquito más interesante este. Esta variable valor, como vemos, aquí simplemente la estoy imprimiendo. Y lo estoy recorriendo en orden, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí algo interesante. Vamos a sacar acá, qué sé yo, una sumatoria. Vamos aquí, sumatoria, vamos en 0. Y aquí vamos a ir diciendo que a sumatoria se le asigne lo que tiene sumatoria más el valor. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿O qué estamos haciendo en este ejemplo particular? Bueno, estamos adicional a imprimir todos los valores, los estamos sumando todos. Y vamos a retornar. Ahora sí, ya vamos a hacer un return. A retornar la sumatoria. Claro, después del ciclo, ¿verdad? Y acá, podemos ponerle acá, total igual a recorrer parámetros. Y pongamos aquí algo que diga como print. Hay algo para que sepamos cuánto nos dio la sumatoria. Los puntos. E imprimimos, perdón, el total. ¿Ok? Y ven, vamos a imprimir, vamos a sumar acá 2.3 más 1.9 más 4.6 más 9.2. La sumatoria es este valor. Aquí nos dieron muchos decimales. Acá utilizamos el comando round. Vamos a redondear este valor y le vamos a decir que sean 3 decimales, digamos. Ahí está. Ajá. El round coloca la palabra round y entre paréntesis pone primero el valor numérico que va a redondear, coma, la cantidad de decimales que quiere. ¿Sí? Ok, y aquí metamos unos valores más, qué sé yo, 8.2, 10.23 y otro más, 3.14. Que le digo 2 decimales. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Seguramente a la hora de redondear esto era para allá. Vamos a ver, vámonos a 4, a ver cuánto nos da aquí. Seguramente, vamos a ver, 2. Metamos más decimales aquí para que se vea más cachetón aquí el asunto. Seguramente, simplemente, ahí está ya. Es que nos estaba dando seguramente, qué sé yo, X punto y tal vez el redondeo era simplemente a 2 decimales. O sea, qué sé yo, 23.1. Entonces, se redondeó a 23 o 23.0. Entonces, únicamente eran 2 decimales. En este caso, pues sí, ya 6.42. Pero es por la cantidad de decimales que estábamos manejando. ¿Ok? Es más, vean en este caso 4 y me está dando 3. ¿Se puede usar como una estructura parecida para hacer algo que cuando se inserte un valor le dé la notación científica? Sí, también. No lo tengo aquí presente, se lo podría ver, pero sí se puede. Si hay una cuestión, se lo debo. Entonces, me pongo a buscarlo aquí ahorita. No me lo sé de memoria todos los formatos, pero sí hay un formato que expresa notación científica. Ok, bueno, adicional, una función como tal que recibe parámetros múltiples también puede recibir parámetros fijos. O sea, puede haber una combinación entre parámetros fijos y múltiples. Por ejemplo, yo podría aquí decir que esta función, aparte de eso, va a recibir un parámetro fijo. Lo pongo de primero porque si lo pongo acá después,
de cuántos parámetros le va a asignar a este, ¿verdad? Y cuántos a este. Entonces mejor lo pongo de primero para tener orden. Vean en este caso, yo aquí perfectamente puedo enviar, digamos, un parámetro acá. ¿Ven? Entonces, este primer parámetro que estoy enviando lo va a asignar acá adentro. Y la demás Saharamba gente lo va a asignar aquí. ¿Ok? Entonces podría perfectamente hacer algo como esto. Y lo separa por de coma. Exactamente igual. O sea, este tiene un parámetro fijo y una lista de parámetros aleatorios. Esto es para que no se pegue ahí todo feo, nada más. Y acá. ¿Ven? Soy el parámetro fijo y después hacen todo lo demás. Y así también puedo meter más de un parámetro fijo y después la lista de parámetros aleatorios. Ok. Vean, por ejemplo, yo puedo agarrar acá y meter otro. Entonces, este sería para este. Este, el 2.33, quedaría acá. Y el restante grupo de parámetros quedarían acá adentro. Ya no me va a dar 39.642, ni me va a decir que el valor actual es 2.33, sino que me da otra cosa. Y como vimos, este valor ya no pasa a ser parte de esto, sino que lo dejamos acá en esta variable llamada otro. Y así podría ir jugando. Recuerden que lo que yo les enseño acá son como las bases, ¿verdad? Ya ustedes van uniendo todo, se va uniendo todo con respecto a lo que necesiten hacer, ¿verdad? O se necesite hacer. Ok. Vamos a ver. Ahí hagamos sobre este mismo, quitémosle el parámetro fijo y todo esto, ¿verdad? Quitémosle por acá. Sobre este mismo, bueno, no me he dejado ahí, puerta. Hagamos, bueno, fatal, ahí está. Hagamos un pequeño ejercicio para tomar de una lista por ejemplo, de esa lista, tomar la media o el ¿cómo se llama? O el promedio simple. ¿Ok? Vamos a hacer. Hagamos aquí un pequeño, ¿cómo se llama? Función. Vamos a llamar promedio simple. ¿Y de qué? Pongámosle de una lista de parámetros. Eso es simplemente el nombre que le puse yo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el promedio simple? Es sumar todos los valores y dividirlos entre la cantidad de valores que utilicé, ¿verdad? Así es el promedio simple o la media. Vamos a ver. Vámonos acá. Vámonos aquí. Sí, vámonos, promedio. Promedio es igual a 0. ¿Verdad? Entonces vamos a recorrer por cada valor en la lista de parámetros, en este caso, los puntos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir que a promedio le asigne lo que tiene promedio más el valor. Muy parecido al primero. ¿Ok? Y ahí termina, ¿verdad? Ahí termina de hacer la suma. Ahora bien, necesito varias maneras de hacerlo. Aquí podrían llevar un contador de cuántas veces, cuántos valores hay, etc. O podemos hacer acá un volado tosti. Promedio es igual a promedio, ¿verdad? O sea, la suma entre, y aquí les voy a presentar un comando que van a estar utilizando muchísimo. No solo ya, sino que cuando veamos listas, tanto en una dimensión como en dos dimensiones y demás.
que es el comando llamado len. Ven que me lo pone de un color diferente. Este comando o esta función en Python llamada len viene de la palabra, digamos, tamaño, length. Me permite obtener un valor numérico, un valor entero, que representa el tamaño de una estructura. Hablemos de una lista de parámetros, hablemos de una lista, de un buffer, de cualquier cosa que tenga múltiples elementos. Esto me va a dar la cantidad de elementos presentes en la misma. Entonces, por ejemplo, si yo hago algo como esto, me va a dar la lista, me va a dar, perdón, el número de elementos presentes en esta lista de parámetros. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer ahí. Y nuestra función va a ser un return ¿de qué? De el promedio. ¿Ok? Y acá voy a documentar esto aquí para que no me haga alboroto. ¿Ok? Y vamos a invocar esa función. Pero vamos a hacer aquí un toque diferente, nada más. Es lo mismo, pero para que vean que en una función también le puedo enviar variables. Voy a crear acá, ahí está. Vamos a crear acá algunas variables. A, B, C, D, E, F. Aquí hay un total de 6 variables, ¿verdad? Si nos acordamos cuando empezamos a ver variables, podemos hacer asignación de variables, no solo una por línea, sino que varias en una sola línea. Por ejemplo, 23, 45, 12, 15, 16, 20, 21 y 10. Cuando yo hago asignación, si recordamos un poco, cuando hacemos asignación de variables en una sola línea, esto básicamente va a respetar el orden. A la A le va a asignar 23, a la B le va a asignar 45, a la C le va a asignar 12, a la D le va a asignar 16, a la E le va a asignar 21 y a la F le va a asignar el número 10. Ajá. Es mayor que los números que usted está poniendo, ¿se queda como un no o el programa se cae? Hagamos la prueba. Ok. Este amiguín le va a faltar gente. Vamos a ver qué pasa. ¡Ah! Un error. No hay valores suficientes para empaquetar todos. Se esperan 7 y solo tengo 6. Me da un error en tiempo de ejecución o también llamado una excepción. Ok. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a decir que a promedio se le asigna. Vamos a llamar esta función promedio simple. Y acá vamos a enviar la lista de parámetros. ¿Cuáles son? Bueno, estos. Ok. Y acá vamos a poner acá. El promedio es... Vamos a ponerlo sin redondeo. Ok. El promedio de todos estos amiguines fue 21.16668. ¿Ven? Con esta funcioncilla obtengo la cantidad de elementos que, ¿cómo se llama? Que trae la lista. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consulta, pregunta hasta ahorita? Yo tenía una, el for, ¿qué es lo que hace ahí? No entendí esa parte. El for, sí. Este for lo que va a hacer es iterar sobre la lista que estoy recibiendo. O sea,
no está iterando sobre un rango como lo hemos hecho anteriormente. O sea, la sintaxis del for es for, la variable iteradora, in y donde quiero que itere. Lo que hemos hecho hasta ahora, hasta antes de esto, es in en un rango, que lo que va a hacer es iterar sobre una progresión numérica. En este caso en particular, lo que está haciendo es iterando sobre una lista. Imagínense esta lista que tenemos acá. Toda esa lista son valores independientes uno de otro. A la hora de empaquetarlos aquí y recibirlos acá, ven que aquí son 6 y acá es uno solo. Los metí como en una caja, pero en una caja no desordenada, sino en una caja que lleva un orden. Un compartimento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces lo que hace ese for es posicionarse en el primer compartimento de la caja donde los empaqueté todos e ir extrayendo. El primero lo dejo en valor. Ya lo extraje, hago todo lo que tengo que hacer. Ok, lo vuelvo a dejar ahí, me paso al segundo, lo extraigo, lo dejo ahí, ya cuando termino, me paso al tercero. Eso es lo que está haciendo el for en ese caso, ir recorriendo cada uno de los espacios. Ok, Sí, gracias. mucho gusto. Ok, bueno, ¿alguna otra duda con respecto a ciclos for? A parámetros múltiples. Ajá. El for se repite ahí hasta que tomen los 7. Hasta que tome todos los elementos, sí. Él es inteligente y él no se va a pasar de la cantidad de elementos que viene. Si vienen 2, lo hará 2 veces. Si vienen 20, lo hará 20 veces. Él para solito. Ok, ¿todo bien? Ajá. ¿Puedes repetir lo del len? Solamente se puede usar con listas. El len me da el comando len, paréntesis, y adentro usted pone cualquier estructura que tenga más de una cosa, le da la cantidad de elementos que trae. Entonces, digamos, yo podría poner el rango de for, ¿no? Decir como, okay, el rango de for es de 1 a un n. Yo podría poner eso dentro del len. Usted podría más bien poner el len dentro del for. O sea, para que el len lo único que va a hacer es darle un número entero. Por ejemplo, si vienen en la lista 60 cosas, le dará 60. Si vienen 2, le dará 2. O sea, cuando se resuelve el len, por decirlo así, lo que va a equivaler es a un número, nada más. O sea, usted lo puede utilizar como un número. ¿Ok? Porque eso es lo que le va a dar un número. Okay. ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Bueno, se nos fue un poquillo el tiempo, pero nos quedan un par de minutos. Un par de minutos para explicarles un poquito acerca de esto. Ven que hasta luego. Esto que pasó acá fue un error en tiempo de ejecución. ¿Verdad? Se nos cayó el programa y murió. Estos se llaman excepciones. Las excepciones son errores que nos ocurren a la hora de ejecutar el programa. Por ejemplo, y el ejemplo más claro que hemos visto. El ejemplo más claro que hemos... Jesucristo. Ok. Ok. Esto. ¿Qué pasa si yo aquí meto? Estamos esperando un entero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, bueno, vamos a convertir en entero esta cosa que está acá. ¿Y qué pasa si meto un valor que no es entero? Ya sea un flotante o letras. El programa llega y cae de la manera más abrupta del mundo y ahí terminó. Eso se llama una excepción. Existe una manera de evitar que eso pase. Que no vamos a evitar que el error suceda, pero evitamos que el programa se caiga haciendo lo que comúnmente se llama como manejo de excepciones. O sea, blindar el código fuente para evitar que se caiga, o blindar partes del código fuente para evitar que se caigan. Y eso es muy sencillo. Lo hacemos mediante una sentencia llamada try.
La sentencia try, bueno, esto inicia un bloque, va a intentar, básicamente, esa es la traducción de la palabra try, intentar que intente hacer este bloque de código o intente hacer estas instrucciones, y si no puede, o sea, si se cae, entonces va a caer, o las voy a capturar aquí donde dice except. Esto es un bloque como decir if else, sino que se llama try except. Entonces intente hacer todo lo que esté aquí adentro en el bloque try, y si no, caiga aquí, y aquí voy a hacer algo. El except es lo que sucede si aquí se cae algo, ¿verdad? Es como decir el else. Digamos, si el if no se cumple, cae en el else. Lo que pasa es que aquí no hay ningún if. Aquí lo que hace es intentar hacer este código que está aquí, y si no lo logra, pues cae aquí. Y el except uno tiene que ser bastante, también va con 2 puntos. El except uno tiene que serlo bastante específico para prever qué tipo de error puede darse. En este caso, como vimos aquí, me está dando un error de valor, un value error. Eso quiere decir que estamos tratando de convertir un valor a uno que no es compatible, ¿verdad? O sea, por ejemplo, flotante a numérico, o a numérico sin numérico entero. Entonces aquí colocamos el tipo de error, y acá simplemente hacemos algo. ¿Ok? Ahora vean la diferencia. Aquí este bloque son muy sencillos, es de una línea, pero pueden ser más grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí, en vez de meter un entero, metemos las patas? Ya el programa no se va a caer. Entonces ustedes aquí perfectamente colocan cualquier cosa o todo lo que ustedes quieran con respecto a esto. ¿Qué pasa en un bloque try cuando se cae? Literalmente todo lo que esté aquí adentro nunca se ejecutó. O sea, él intentó ejecutarlo. Si en algún momento de esa parte del bloque try se cae, o sea, hay un error, echa para atrás todo, y es como que ese bloque como tal nunca se ejecutó, y lo que va a ejecutar es esto. ¿Ok? Esto es básicamente como cuando ustedes van a un cajero automático. Ustedes llegan, meten la tarjeta, le dan ahí todo el asunto, y van a sacar, qué sé yo, 20,000 pesos. Le dan ahí, retiro 20,000, y el cajero se les quedó ahí pensando, y pensando, y pensando. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué? Y le da. Y de un momento a otro el cajero dice, error de comunicación, transacción cancelada. Y ustedes dicen, ay Dios, la plata, ¿qué me pasó? Ustedes ya después analizan a ver si se los debitó o no. Lo que sucedió en ese momento, pudo haber, de N cantidad de cosas que pudieron haber pasado, pudo haber un error de comunicación del cajero a la red, de la red al banco, del banco a la base de datos, o lo que sea. En ese momento pasó una excepción. Ese sistema del cajero automático, o sea, el sistema de la red en general, tuvo que haber sido inteligente, o sea, meter esa transacción que ustedes hicieron, meterla dentro de un try, digamos, e intentar hacerlo. Y si no lo logra, entonces, en el except, él tiene que hacer lo que se llama un rollback de la transacción. O sea, dejar el sistema en un estado desde antes de que, por ejemplo, les tratara de evitar la plata. ¿Para qué? Para que evite, digamos, que se les haga un rebajo sin obtener el dinero en efectivo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que se meten en un except. O sea, cuando una excepción ocurre, dependiendo del tipo de excepción o lo que sea, ustedes deberían, o el programador debería asegurarse de, ya sabe que el bloque try como tal falló, o sea, que no se ejecutó. Entonces ejecutar algo con respecto, si se hizo alguna transacción modificando datos o algo así, irse y revertir todo eso. ¿Ok? Para eso sirve un bloque except y las sentencias try. ¿Ok? Todos los sistemas deberían estar blindados para evitar caerse, y si se caen,
que no se caigan abruptamente, sino que hagan algo con respecto a la caída como tal. ¿Ok? Para eso sirven los bloques try except. Ya para finalizar, voy a enseñar un pequeño ejemplo acá. Utilizando todos estos ejemplos, o sea, yo se los subo ahora a la página y también la grabación del video al canal de YouTube para que lo tomen de referencia después, si fuera el caso. Este caso, como vemos aquí, tiene ¿cómo se llama? El mismo ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Meter un valor, vamos a meter una variable X y aquí vamos a ver algunos tipos de errores extra que pueden existir. De hecho, en Python hay muchísimas excepciones. Por ejemplo, está el name error. No solo está el value error, sino está el name error, que es cuando se intenta referenciar una variable que no existe. El type error, cuando tratamos de hacer alguna operación sobre tipo de datos incompatibles. Por ejemplo, sumar texto con número o número con texto. O sea, el más se queda ahí perdido porque no sabe si tiene que unir texto o sumarlo o sumar números. El value error, cuando intentamos tratar un tipo de dato como si fuese otro tipo. La división entre cero es otro error. El file not found error, que eventualmente lo vamos a ver con archivos. El index error, cuando me paso del índice en un arreglo. En general existen muchísimas excepciones en Python. Y tenemos que controlar, o sea, si eventualmente el bloque try puede caer en un error de cualquiera de este tipo, tenemos que irlos controlando. O sea, pueden existir más excepts, o sea, pueden existir varios excepts para un bloque try, que es básicamente esto que vemos acá. ¿Ok? Bueno, en este bloque try, lo que puede pasar es que se caiga por un value error. ¿Ok? Otra cosa importante, dirán muchos han pensado, y así también uno cuando empezaba, meto todo el código en un gran bloque try y un gran except. Eso es lo más chancho que se puede hacer. Eso no se hace. Entonces uno, por lo general, blinda fracciones o porciones de código para poder saber exactamente qué puede pasar, ¿verdad? Si yo blindo todo este código, puede caerse en cualquier lado y simplemente decir, bueno, mi bloque está blindado y pues, es una chanchada. Eso no puedo tomar acciones específicas con respecto a porciones de código específicas. Los bloques try y except también pueden ir dentro de funciones, pueden ir dentro de ciclos, cualquier cosa. O sea, es un bloque más. ¿Ok? Bueno, en este caso es exactamente el mismo que vimos ahorita. Y según el valor de X, voy a intentar acá. Vean. Esto es una división nada más. Esta división puede darme una excepción de name error, me puede dar un type error y me puede dar un zero division error. De todo me puede dar esta bendita cosa. Vamos a hacer primero que caiga en esta excepción. ¿Cómo hacemos que caiga en esa excepción? Bueno, metiendo, está esperando un valor numérico, metamos cualquier otra cosa. Dato ingresado incorrecto. ¿Ven? Adicional, como yo les dije, cuando aquí se cae, esto es como que nunca hubiera existido. O sea, si esto nunca existió, la X nunca se creó, ¿verdad? Y aquí estoy tratando de dividir algo que no existe entre Y. Entonces tuvo que haber caído acá. ¿Ven? Error accediendo a una variable inexistente. Si yo llego, vamos a hacer el mismo ejemplo, y no manejo esta excepción, de entre todas las que puedo manejar, vamos a hacer el mismo ejemplo acá, 45, bueno, ¡Pux! ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta variable nunca se creó. Entonces acá colocamos la excepción. Ahora bien, digamos que pasa 45. Error de división entre 0. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, este vale 45, pero estoy inicializando una Y en 0. 45 entre 0 me da
una excepción. Si yo no la manejo, o sea, si no la coloco acá, me daría la excepción como tal. Por eso dicen, profe, ¿por qué? ¿Cómo sabe cuál es el nombre que tiene que poner acá? Porque simplemente es el error que va a dar cuando se cae. División entre 0. Y vamos a ver cómo cae. Ya lo hicimos que cayera aquí y aquí. Hagamos este. Y tratemos de hacer una división o una operación matemática entre tipos de datos incompatibles. Por ejemplo, número con texto. ¿Ven? Está intentando dividir un entero y entre un texto, en un entero x entre un texto y. ¿Qué pasa si yo no manejo esa excepción? ¿Ve? Type error. Operador no soportado para los tipos enteros y string. Entonces aquí ya blindamos nuestro código para evitar que se caiga. Como ven, el bloque try puede ser desde una línea hasta n cantidad de líneas. Y puedo tener desde 1 hasta varios excepts dependiendo de los errores o las caídas que pueda tener el código. ¿Ok? Adicional en la carpeta les puse este ejemplo. Se llama ejemplo 2. Se llama, bueno, no me acuerdo cómo le puse, pero excepciones 2. Aquí para que lo analicen, este código que tiene acá, básicamente, para que lo puedan utilizar si ustedes quieren, ya lo pueden usar. Aquí lo que hace para que lo analicen ustedes, es pedirle al usuario un número positivo, o sea, un número mayor que 0. Y no se va a caer si meten las patas, sino que lo va a obligar a que meta un valor correcto. Vean, digamos, si metemos el -5, cae aquí. El número debe ser mayor que 0. Si metemos las de andar, tampoco se va a caer. ¿Qué es lo que hace este código? Ya para terminar. Declaramos una variable llamada comparar. Yo le asigné false y entré un ciclo. Mientras comparar sea igual a false, o sea, la primera vez va a entrar y ahí se va a quedar pegado. Hacemos un try, como ven acá, y aquí hacemos el proceso. Primero intentamos meter el valor. Si este try falla, va a caer aquí, en el except. Cae en el except y nunca modificó la variable comprobar, como ven. O sea, sigue siendo falsa. Esta variable se hace verdadera, o sea, hace que termine el ciclo, si solo si la x fue un valor correcto ingresado y adicional es mayor que 0. Entonces, en este caso, comprobar pasa a ser verdadero y ya cuando vuelve a intentar, comprobar es igual a falso. No, es verdadero porque se metió un valor correcto y termina. ¿Okay? Una manera de validarlo bastante sencillo. Lo pueden reutilizar ustedes en sus códigos ya de ahora en adelante. Lo pueden meter dentro de una función. O sea, meten esto dentro de una función y en vez de hacer acá un print o lo que sea, meten todo esto dentro de una función y hacen un return del valor como tal. Entonces ya tienen una función que valida que se mete un valor mayor que un valor X, lo que sea, un valor N, lo que sea, y adicional no se cae si se mete datos incompatibles. ¿Ven? Más o menos como ya todo va a ir tomando sentido. Más, les voy a grabar y se los voy a copiar en una función para que vean la utilidad de ese. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Nos extendimos un poquito más, pero bueno, valió la pena. No sé si tienen alguna duda, comentario, consulta. Si no, pues llegamos hasta acá el día de hoy. Les agradezco muchísimo, chicos. Saludos, que les vaya muy bien.